Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde en cada capítulo sus servidores Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez comentamos estrenos de cartelera, en streaming, eventos cinematográficos, a veces también hablamos de música. Sobre la marcha vamos viendo, pero en sí hacemos honor al nombre de este espacio y como si fuera un cineclub, vemos la película y después te la comentamos a ti, espectador, espectadora. Entonces, sin más que agregar, Luis, ¿qué vamos a estar comentando en esta ocasión? Faltó espectadores, pero va. Es que, Eh, es que, es que ahí tuve la duda. Más bien que hubiera hecho espectadores del inicio. Pues sí, pero ya fue. Pero bueno, En la en este próxima intro episodio, sí lo haré. a la próxima. Pero en este episodio vamos a hablar de una de las películas, yo creo que sí es de las más esperadas de este año. Nada más y menos que The Substance, La Sustancia, de Coralie Fargo. Esta película que se estrenó en la pasada edición de Cannes y en la que, si no me equivoco, ganó el premio a Mejor Guión. Exacto. Y pues a partir de ahí se han esforzado bastante Movie en distribuirla a todo el mundo y pues ya llegó a cines hace poco y pues ya estamos aquí para platicarla. Entonces Emilio nos va a contar de qué se trata y su opinión. Es correcto. La sustancia. Voy a leer la sinopsis de IMDb, que creo que es por demás. No necesita mayor explicación, dice, en una sola oración. Terror corporal, dos puntos. La poderosa relectura feminista de Farjit. No sé si esta película necesita alguna otra descripción para saber de qué va. No, no es cierto. Obviamente es una muy mala descripción. Pero me dio risa ahorita que la estaba leyendo. No, bueno, a ver. ¿Cómo le dijiste ahorita? Coralie Farjit. Yo la conozco como Fargo. Coral. Yo la conozco como Coralie Farjit, porque es mi amiga y así según, yo le es, digo. según yo es Fargo. Eh, Palabras menos, palabras más. El Es punto es que esta es francés. una cineasta francesa y esta vendría a ser su segundo largometraje, después que en 2017 hicieron una película como Revenge o en español de México, Venganza del Más Allá. Lo sé porque así sale Netflix y la pueden ver ahorita ahí, lo cual les recomendaría bastante si no lo han hecho. Por dos Sí. razones. Una, porque es una película bastante interesante. Es una rape revenge muy lograda. Pero creo que lo segundo sería porque una vez que lees las sustancias, te la resignifica bastante cabrón. Y ya entonces, ahora en 2024, hace esta película que ya ha hecho bastante escándalo. La película se trata de, pues como diría el título, de una sustancia que se crea que es capaz de rejuvenecerte. ¿Cómo? Ahí está lo interesante. El sujeto que conduce esta narrativa es una actriz venida a menos llamada Elizabeth Sparkle, la interpreta Demi Moore, y ella es una mujer que ahora sí que nosotros vemos a Demi Moore y decimos, claramente no han pasado sus años mozos, pero en el comentario de la película, pues es una cineasta que ya pasaron sus buenos años y ya es desechada por el estudio donde ella trabaja, donde ella hace como videos de entrenamiento, baile, ejercicio. Y entonces, pues a raíz de que ya empieza a demeritarla a ella y ella pues empieza a creerse estas ideas, decide incorporarse a este experimento que se llama La Sustancia, donde te ofrecen pues crear una versión más joven de ti misma. Yo por ahí lo dejaría. Creo que ahorita que estemos comentando más a fondo la película, posiblemente se nos salga y decir un poco cómo funciona esto. Lo único que tal vez yo sí agregaría es de que pues la versión joven de Elizabeth Sparkle la interpreta Margaret Qualley y es un personaje que se autodenomina a sí mismo Sue. Ya entrando de lleno a mi comentario, a mí la película me ha parecido, la verdad, impresionante. O sea, insisto, ya había visto Revenge y es una película que se me había hecho interesante,
sobre todo por su manejo del color, y que yo recordaba que era una película muy action driven, que sí, que casi que no tiene diálogo o como mucha explicación de subtramas, y es más bien una mujer que está persiguiendo a unos hombres en una carretera a raíz de algo que le hicieron, ¿no? Y creo que algo por lo que me gustaría empezar con la sustancia es de que, o sea, es similar a Revenge, es una película que no es muy hablada, o sea, sí de pronto tiene sus escenas más dialogadas, pero muchas cosas de la trama en realidad no entiendes de manera audiovisual. Y sí digo esto porque creo que ese premio de mejor guión le queda perfecto. O sea, si me falta ver a Nora, ¿no? Quién sabe. Ya cuando la comentemos diré si a lo mejor para mí era mejor candidata para la Palma de Oro. Pero, o sea, esta película es una masterclass de storytelling. O sea, hay cosas, o sea, en poco tiempo Farjit se sabe explicar cosas que las entiendas. O sea, yo viendo esta película me daba risa pensar en Tenet, porque, o sea, en Tenet, o sea, como que Nolan se hacía bolas para explicarte cómo funcionaba el viaje en el tiempo, pero en cambio veo la Ujú. sustancia en la primera toma que es la cámara de cenital de un huevo, ya te explicó todo. Sí. Y o sea, el storytelling en esta película es tan bueno que a esa toma del huevo le sigue una segunda toma que dura unos 3 minutos aproximadamente, que es también una toma en cenital que Ujú. graba una estrella en el paseo de Hollywood, en el Hollywood Boulevard, una estrella de famoso, que es la Ujú. de Elizabeth Sparkle. Esos 3 minutos es un cortometraje, o sea, Sí. tiene un inicio, desarrollo y final, Sí. y te está contando una historia, y más allá de eso, te provoca algo emocionalmente cuando tú ves esa toma. Entonces, o sea, ya que empezó esta película, yo dije, las primeras dos tomas son masterclass, ya yo dije, no, esto está muy pasado de lanza. Y de ahí vemos a una cineasta que la verdad es una genialidad a la hora de llevar cosas de escena, de crear planos y insisto, de contarte una historia y de llevarla de menos a más. O sea, esta película va más, 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 más. ¿Por qué? Porque, o sea, algo en que consiste mucho el primer acto es que tú entiendas qué es la sustancia y por qué este personaje llega a la sustancia. Entonces, o sea, te explica, o sea, insisto, teniendo un storytelling casi que perfecto, te explica las reglas y entiende las consecuencias. Y de ahí la película no deja de jugar con eso, va de menos a más. Y o sea, creo que ya se ha dicho, y a lo mejor si tú ya viste Revenge, sabrás que esta es una cineasta que no le tiene miedo a las imágenes de explotación. Dígase a la violencia extrema o a la sexualización. De hecho, creo que esta película debe tener el récord, al menos para mí, de mayor toma de traseros, que son unos traseros muy bien filmados para empezar, pero, Sí, o seguro. sea, segunda, neta es una cineasta que no tiene pelos en la lengua a la hora de mostrar desnudos, de hacer violencia. Lo que hace con todo esto es impresionante, es de verdad inaudito. Y a eso yo le sumo que está trabajando con dos talentos como Demi Moore y Margaret Qualley y tenemos un peliculón. Entonces, creo que es una película que viene a marcar el año. O sea, claramente esta Ujú. va a ser de las películas más comentadas del año por justa razón. Viene a marcar lo que es el género del body horror. Yo la verdad, no es un género en el que yo me considero especialista, pero de ahora en adelante yo siempre que hable de películas de body horror voy a sacar a colación esta película porque no solo es que el body horror sea excelentemente realizado, que ahí hay unas cuestiones de efectos prácticos y de uso de sangre que también es de ver para creer. Tiene que ver mucho el apego emocional que tiene uno hacia la historia. Entonces, cuando ves que a un personaje se le está pudriendo la piel, cuando ves que a un personaje se le cae un miembro, es como tiene más peso que si estuvieras viendo una película que usa esto como mero divertimento. Entonces es una película que para mí habla de cosas muy humanas como lo que es la vanidad, como son los estándares de belleza que nos ha impuesto la industria del entretenimiento,
Es una película que habla de la industria del entretenimiento, es una película de una mujer que nos está mostrando esa necesidad de los hombres de dominar a las mujeres, cosa que también viene de Revenge. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que al menos para mí es como el Poor Things de este año, porque para mí Poor Things, y lo expliqué en el capítulo donde la comentábamos, y lo he dicho en otros capítulos, Poor Things no es como que, uy, qué buena está la dirección de arte, qué buena está la foto, qué buena está la actuación de Emma Stone. No, es que toda la película está en sintonía para hablarte del discurso. Y aquí todos los planos están a favor del discurso. El discurso no se trata del mensaje que te quiere dar la película. El discurso es lo que está hablando el cineasta a través de los planos. Ay, caray. Acabo de tener una revelación muy lisana al Gaid. Y entonces para mí una película como Poor Things y como La Sustancia son películas perfectas porque son películas donde tú perfectamente estás en sintonía de lo que te está diciendo el cineasta y no te lo está diciendo con palabras, lo está diciendo con elementos cinematográficos. Entonces es ahí cuando me ganas. Es ahí cuando me ganas y de verdad que esta película se tiene que ver. No sé qué más podría decir. Posiblemente con cosas que tú digas, Luis, me vendrán más cosas a la cabeza. Pues, película del año. De verdad que qué cosa, o sea, mm, yo justamente siendo que me siento como el que descubrió a Coralie Fargo con Venganza, una Sí, es película que, verdad. pues sí, o sea, en su momento, por ahí en el 2017, pues vino y se fue, o sea, muy pocos la cachamos, muy pocos la vimos, la comentamos, y afortunadamente, con el paso del tiempo, de repente se empezó a retomar, y me tomo en cuenta en eso porque pues la pasamos en el cineclub en la FAD, y, y recuerdo que fue una función que sí tuvo bastantes asistentes, entonces espero Sí. que esas personas si van a ver La Sustancia se acuerden, nos la pusieron en el cineclub de la FAD. Pero bueno, el chiste es que, o sea, para mí Collie Fargo era una cineasta que yo dije, o sea, ¿cómo hizo una película como esta, como Revenge, y no ha vuelto a hacer nada? Tuvieron que pasar 7 años para que pudiera regresar y, y eso obviamente a mí me llenó como un poco de expectativas, de miedo, o sea, de qué iba a hacer. Y viendo las reacciones en Cannes, o sea, así fue como de, no puede ser, o sea, había quien, pues que la estaba alabando bastante, o sea, creo que la mayoría lo estaba alabando. Para mí lo que me daba miedo es que gente que le gustaba mucho Revenge decía, esto no es nada como esa película, y, o sea, la diseñaban muy feo. Y ahí fue cuando dije, oh no, creo que si soy fan, a lo mejor puede que no me guste tanto. Y no entiendo cómo llegaron muchos a esa conclusión, porque como dijiste ahorita, o sea, creo que la sustancia hasta te resignifica Revenge, porque sí son películas que de una u otra forma son, pues digamos, sí hermanas, son congruentes entre sí, entre ellas, y hablan justamente de una cineasta que ya tiene bastante claro con dos películas de a qué va, de qué quiere hablar, qué nos quiere decir, y con las sustancias es todavía muchísimo más claro. Y eso es porque siento, o sea, tú ya mencionaste como todos los temas, algunos de los temas de los que habla la película, y a mí lo que me gustó de eso es que, o sea, son temas que ya se han dicho una y otra vez, o sea, toda esta cuestión de la vanidad, de los estándares de belleza, de la industria, eso es algo que ya lo discutimos día tras día tras día, o sea, y no llegamos a nada. Y siento que ese es el sentimiento de la película para mí. O sea, este es Coralie Fargo diciendo como que, o sea, ya estoy hasta la madre de todo esto, ¿no? Y entonces aquí no tiene cabida para la sutileza, para las metáforas. O sea, todo es directo, directo en la cara, todo es digamos, superficial, se puede decir. Todo está en la superficie, o sea, ella no deja nada sí, o sea, escondido, digamos, o que tú tengas que interpretar de alguna manera, o sea, todo es muy, muy obvio y yo admiro eso porque, pues sí, o sea, son cosas que ya deberían ser, pues, obvias para la gente, ya debería ser algo que ya deberíamos saber
que ya deberíamos actuar en contra de ello y pues no lo hacemos, ¿no? Entonces aquí yo veo una película que, pues sí, de una cineasta muy enojada y eso lo refleja justamente en el body horror, ¿no? Y creo que peor aún, o sea, digamos de alguna forma peor o mejor para la película, pues lo hace un enojo muy autodirigido, ¿no? Muy autoinfligido. Entonces a mí eso, no sé, sí hace esta película que sea como una odisea pues muy tortuosa, porque sí, de alguna manera tú quisieras lo mejor para este personaje, pero este personaje no quiere lo mejor para sí misma, ¿no? Entonces eso te lleva, pues sí, a tener una relación ahí un tanto conflictiva con ella y no sé, para mí eso solo nos dice que pues la directora quería hacernos como un reflejo, ¿no? A nosotros mismos. Totalmente. Entonces, o sea, sí, es una película que me transmite eso, me transmite mucho, mucho enojo y mucha frustración, pero lo hace de una manera que, pues, o sea, muy extrema, ¿no? Es un gran extremo que ya llegaron varias escenas en las que yo dije, ok, no creo que algo pueda pasar peor que esto. Y madres, llegas al final y es una de las cosas más horrendas que he visto en muchos años. Pero es eso, creo que es alguien que está dejando ir mucho enojo que pues a lo mejor tenía guardado ya desde hace rato, ¿no? Y es que justo creo que yo me quedaría con con este término del espejo. Yo sí creo que esta película es un espejo muy desagradable. Usualmente cuando los cineastas hablan de la industria cinematográfica y de la realización, o sea, del set, de las cámaras y del público, siempre hay este reflejo como hacia quiénes somos los que consumimos eso que nos están hablando. Y aquí pues nos hablan de una industria que desecha a las mujeres en cierta edad, que, o sea, las observa, las cosifica y que al final de cuentas, o sea, casi que lo único que quiere ver es intestinos, ¿no? Entonces, o sea, no sé qué tanto Coralie Farjit esté tan enojada a la hora de hablar en esta película. Sin embargo, sí es cierto, está hablando de temas que son muy severos y son muy frustrantes. Que es ahí donde yo vuelvo a hacer la diferenciación de discurso y mensaje. O sea, el mensaje es la cosificación es mala, el abuso es malo, ¿no? Eso ya lo sé. Pero más bien, ¿qué podemos hacer a la hora de hablar de estos temas? Está la sustancia. Esta es una película que constantemente está pivoteando con sus referentes, con sus símbolos. O sea, el personaje que interpreta a este Dennis Quaid, del productor nefasto, o sea, ahí hay discurso porque él le está hablando a Elizabeth Sparkle comiéndose un camarón y la Ujú. cineasta te lo acentúa poniéndote la boca llena de comida y es como de, aquí hay algo interesante, hay algo audiovisual. Y hay algo que me gusta mucho de esta ejecución que tiene Coralie Farjit, que es muy de ella, se lo ganó, tiene su nombre, toda película, todas las tomas tienen su nombre, pero sí creo que es bueno señalar las referencias que construyen este imaginario de Farjit, que por ejemplo uno ve Revenge y diría, esto me recuerda a Mad Max, pero no tiene tanto que ver con Mad Max. Pero aquí sí es muy notorio a qué te está haciendo alusión. Y hay tres cineastas para mí capitales que constituyen la sustancia. Que uno es Stanley Kubrick, o sea, en el estudio de televisión, esas paredes rojas, los baños rojos, Ah, sí, cierto, ese sí, tapete mucho. que hay en el pasillo, es El Resplandor, por supuesto. Incluso se utiliza parte de la banda sonora de Odisea en el espacio en el Sí. desenlace. Está David Lynch, o sea, este cineasta que él te ha demostrado el Los Ángeles tétrico, perverso, banal, extraño en Ujú. Mulholland Drive. Pero que, bueno, también hablando un poco de, de, del deterioro corporal, pues también está el hombre elefante, ¿no? Hay Ujú. claramente una parte que es muy hombre elefante. Pero el que sí digo, del que bebió para bien y creo que es su mejor estudiante es de Darren Aronofsky, porque Mm. Darren Aronofsky es un cineasta que sabe muy bien cómo crear
composiciones sonoras, porque él tiene un principio que es, no puede haber sonido si no hay en la escena algo que genere ese sonido. Entonces, él siempre te acentúa los sonidos haciéndote close-ups, por ejemplo, a pies que crujen, a cosas eferveciendo en un vaso, a cosas que se rompen. Y aquí hay eso, o sea, la masticada del camarón. O sea, cuando Dennis Quaid mastica el camarón, ahí eso es una acentuación de sonido. Cuando el personaje de Demi Moore se prepara este vaso y le echa unas pastillas. Cuando abren una gaseosa. Está plagada de ese tipo de cosas esta película y es una cosa sensacional. Ojo, uno de los mejores sonidos a mi gusto de esta película, la voz que te explica la sustancia, que es la voz que Buenísima, también sí. te responde la línea telefónica. No, hombre, ya ahí yo decía, esta mujer tiene un entendimiento del sonido inaudito, o sea, del sonido y de la puesta en escena. Y haciendo alusión a Aronofsky, hay una clara similitud con Requiem for a Dream, de esta mujer Claro. que queriendo ser parte del espectáculo termina deteriorándose a sí misma. Entonces, o sea, creo que tal vez se vuelva mi ejemplo favorito de cómo las influencias favorecen una película. Porque, insisto, la película es de Farjit, pero sí se nota quiénes son sus maestros. Pero estos maestros, en lugar de ser el homenaje, están fortaleciendo al discurso de la película. Por lo que ya dije, o sea, por la perversidad de los espacios. Que aquí la película tiene una onda con los espacios bien cabrona, porque, por ejemplo, de pronto un pasillo te lo estiran y tiene una longitud que es imposible, es una longitud muy extraña. De hecho, hay un concepto que me gusta hablar, que ahorita no me viene a la cabeza, pero cuando algo te es familiar y sabes que no es real, lo ominoso. Tiene una cuestión muy ominosa con los espacios, o en la regadera, que de repente la cámara se eleva e igual el techo quién sabe dónde está. O sea, así funciona usar una buena influencia. Kubrick lo hacía en El Resplandor, pero aquí te lo hace Farjit y lo hace en favor de la película. Y, o sea, esta cuestión que tú hablas de que es una mujer que se odia a sí misma, esa es otra cuestión del discurso que es brutal. O sea, constantemente se juega con la idea del ego y del doble. Y eso tiene que ver con lo que se explica al inicio de la película, que es cuando surja la versión joven de ti misma, no es otra persona, eres tú. Y no es ella y tú. Son una sola persona. Ese concepto es crucial en la película porque hay veces que el personaje de Sue hace cosas que afectan a Elizabeth y muchas veces Elizabeth quiere frenar al personaje de Sue. Sin embargo, ahí hay una pregunta que casi que yo planteo para cuando tú la vayas a ver. Es que o el personaje se está traicionando a sí mismo por estupidez humana, que, o sea, en esta película hay mucha estupidez humana, o claramente hay un personaje que se está dejando llevar por una idea y hay un personaje que se está dejando llevar por otra. Eso es algo que creo que va a dar para discutir de esta película y que casi que prepárense para sesión de psicoanálisis, la sustancia. O sea, Sí. ya lo vi. Entonces, claramente cuando una película tiene estas posibilidades de discusión, estamos ante algo fascinante, ¿no? Estamos ante algo que hay que prestarle atención y más te vale, tú que nos estás escuchando, que la vayas a ver al cine. Claro que la podemos ver en movie en 4K y con un buen sistema de sonido, pero en el cine esas tomas panorámicas, te lo voy a poner así, la secuencia donde ella se inyecta la sustancia y surge el doble de Sue, eso lo tienes que ver en el cine, eso se ve en el cine, no sabes qué escena, o sea, no tienes idea de ahí cómo qué hacen con la cámara, no tienes la menor idea, no tienes ninguna maldita idea, o sea, ve a verlo y lo sabrás. Sí, ahorita que estabas hablando de Kubrick y eso, apenas me acordé que, y ahorita también con la escena de la transformación, que la escena de la transformación es también referencia a 2001, Sí. con la secuencia de Stargate se llama, ¿no? Sí, el super niño. Ándale, o sea, sí tiene, y fíjate que se me hace muy interesante porque la verdad es que yo pues no las había puesto tan... No lo tenía tan consciente, ¿no? O sea, obviamente sí vi lo del baño, vi lo del pasillo y sí dije, El Resplandor.
Pero creo que justamente ahí viene lo genial, ¿no? O sea, lo que dices, la película final sí es de ella. Porque por más que yo sí los pensé, no me quedé con esa sensación de, el tributo a Kubrick, qué grande. Sí, no, o sea, no me quedé en eso, ¿no? Y, y eso es, no sé, es tan... se me hace impresionante, de verdad se me hace brutal porque sí, esta mujer ya le decía al inicio, ¿no? O sea, de verdad ya tiene algo muy, muy, muy fijo en su cine, ya sabe cómo... Ella ya sabe cómo crear una atmósfera desagradable, que creo que es lo que tiene esta película. O sea, sí hablamos mucho del body horror, pero creo que todo esto que tú hablas también como del uso de la cámara y todo esto, o sea, la película está hecha de una forma que no importa qué estés viendo, o sea, es desagradable. Y también lo que dices del sonido, o sea, todos los sonidos que hay, cómo suenan las cosas, lo alto que están, cómo cruje todo, es muy desagradable, es muy incómodo. Es una película que a cada segundo te está haciendo sentir incómodo de alguna forma, que te está atacando a los sentidos. O sea, no hay, sí, o sea, no hay como escapatoria de ella, ¿no? Y eso me gusta porque de hecho hay como una pequeña referencia a eso que puede estar pasando el público. En algún punto se le pregunta a Elizabeth si quiere parar, si quiere parar la experiencia. Y Ujú. ya es como de, no. Y yo como persona en el público dije, yo también me lo estoy pasando mal, pero no quiero parar, quiero ver hasta dónde llega esto, ¿no? Y eso es como algo, no sé, sí es como parte de la naturaleza humana, ¿no? Autoinfligirnos ciertos dolores, cierto daño, porque, quién sabe, porque podemos. Y partiendo también de esto de las influencias que tú mencionas, o sea, a mí lo que más yo donde más siento influencias es mucho también en la literatura gótica. O sea, Ah, sí. esta película sí tiene un acabado que es muy plástico, es muy moderno, que también siento que ya se agarró esta Corey Fargosa, ese va a ser su estilo, toda esa cosa muy plástica. Pero si tú desmenuzas como las partes de la premisa de la historia, sí es una historia gótica, o sea, es una historia que se puede hasta decir que es una reinvención del retrato de Dorian Gray, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, También es una cuestión ahí como de Fausto. Eh, Tiene cosas de ese tipo, ¿no? Que son muy clásicas de literatura, pero te las cuenta de una forma que es pues sí, es muy aterrizada a esta época. Y, y eso me gusta porque siento que obviamente hay muchos directores que han estado haciendo películas góticas. Estamos hablando de Beetlejuice, ya dijimos a Guillermo del Toro. Pero creo que nadie lo había hecho de esta forma que sí fuera realmente moderna. Ujú. Que quizás hasta no todos lo van a notar, ¿no? Y no digo como que, ay, yo sí me he leído toda la literatura gótica y sí lo noté. No, lo digo en el sentido de que, o sea, no es tan, no es tan obvio, no es tan directo ese sentido de ver ese género dentro de esta película, pero ahí está. Y me gusta porque es un género que justamente habla de estas cosas, ¿no? De mucha pasión, de mucho romance, pero también de cuestiones muy violentas, muy tortuosas. Y aquí está puesto en... Sí, yo no sé si es la mejor o es la peor forma, porque de verdad que es no sé, no quiero como que elevar las expectativas de quien no la ha visto porque tienen que llegar con un poco la cabeza fría para dejarse llevar por la violencia que tiene. Pero es que sí, o sea, a mí sí, yo sí salí demacrado de esta película. Pero creo que más allá de todo eso del body horror, vuelvo a lo mismo. O sea, sí, para mí sí es quizá esta cuestión del personaje, lo que le hacen pasar, lo que pasa por su propia cuenta, eh, lo que a mí me termina como más pues impactando, porque como dije ahorita, o sea, es como que quieres detenerte, pues no, o sea, hay tantas cosas que hacemos de esa manera, ¿no? O sea, nos autosaboteamos haciendo muchas cosas, pero es como quieres detenerte,
no, voy a seguir con esto. Y no sé, a mí para eso, para la película como que también, pues sí menciona mucho las adicciones de alguna manera, ¿no? Nos volvemos adictos a muchísimas cosas con tal de, pues de seguir viviendo, digamos, en nuestra fantasía, por así decirlo. O sea, creo que esta película ante todo responde mucho a una fantasía. ¿Quién no ha pensado en qué tal si me pudiera convertir en la mejor versión de mí mismo? Eh, Creo que es un pensamiento muy, muy, muy natural de cualquier ser humano que tal vez no se encuentra en su mejor momento, o sea, pensar cómo sería yo si estuviera en mi mejor forma. Y creo que aquí es donde abre paso mucho a esta Coralía que sea una película muy universal, porque sí está muy enfocada a las mujeres, pero yo creo que aquí no va a haber nadie que salga diciendo como de que, ay, yo nunca he sentido nada de esto, ¿no? O sea, es como, no, por supuesto que no, o sea, todos hemos sentido alguna sensación de este tipo, ¿no? O sea, cualquier persona que algún día haya querido bajar de peso ha pasado por esta cuestión, ¿no? Si Sí, alguien ha una sufrido un persona que se accidente. sienta segura con su insegura con su apariencia. Sí, o eh, sea, de todo. Por Ujú. cualquier cosita vas a decir, tienes que decir, ok, yo he sido esta persona, ¿no? Y por eso creo que para mí sí es muy difícil de ver esta película porque, pues de alguna forma te revive esos sentimientos, ¿no? Te hace sentir que tú podrías ser Elizabeth. Y, y no sé, o sea, eso es muy... me asusta un poco, ¿no? O sea, pensar, yo quería si tuviera la oportunidad de tomar la sustancia y cacharme a mí mismo diciendo, pues la neta es que sí la tomaría, aunque sea por curiosidad, ¿no? De ver qué pasa. Pero espero, según yo, la idea de la película es, pues sí, que tú digas que lo mejor sería no hacerlo, ¿no? Eh, que veas mejor por ti mismo. No sé, es como muchas cosas que para mí, sí, como dices, o sea, es una película que te pueden poner para psicoanalizar porque yo creo que sí nos ataca a todos. Aunque habrá quien se resista, pero creo que es una película que que tiene una transgresión para cualquier persona en el público. Y creo que ahí está la cuestión, o sea, es una película que tiene un carácter muy clásico y a obras antiguas, pero a la vez es muy moderna en sus formas. O sea, esto del retrato de Dorian Gray es el que particularmente más noté, porque regresamos al tema del ego y el doble, o sea, constantemente Ujú. está esta imagen de Elizabeth que ella tiene colgada en su pared, pero al mismo Sí. tiempo en su ventana tiene la imagen también de ella misma o después de esta Azul. Entonces constantemente es este juego del ser y su reflejo, del ego y el doble. Y también estos temas como el de vender tu alma, esta tragedia humana de envejecer, que eso es algo que a mí me pesó mucho la película también. O sea, sí es una película que digamos es divertida, pero es trágica horriblemente. Sí. O sea, el hecho de verte reflejado y decir, híjole, yo me he sentido así, es muy feo. Y sí, por ejemplo, esta secuencia, creo que la secuencia que sí me identifiqué muy macizo es una donde Elizabeth, o sea, esta Demi Moore, se está preparando para una cita y va Ah, bien. sí. Y de pronto la menor provocación le provoca decir, no, me veo fatal. Y o sea, Ujú. eso, en cómo va creciendo, es como de, híjole, no, qué gacho. Entonces sí es una película que tiene estos valores muy clásicos, pero sí, o sea, por ejemplo, estas presentaciones de baile que se televisan, grabadas con estos colores saturados, o sea, esta sobreexposición Como comercial. como comercial, o luego las veces donde se usa cámara en mano y se sigue a los personajes y la cámara tambalea, tiene estos tipos de gestos que son mucho más modernos. Ujú. La secuencia de donde Elizabeth se inyecta la sustancia y se crea el doble, eso tiene una fuerte carga de CGI, pero o Ujú. sea, sí, es una película que sí tiene mucha reminiscencia a lo clásico y a lo antiguo. Y eso no lo había notado tanto hasta ahorita y entonces sí digo, wow, ¿no? O sea, neta, es una película que creo que sí vino para quedarse.
Entonces, no sé, creo que ya hemos dicho lo suficiente, ¿no? Creo que es una película que te atrapa en su experiencia, duele mucho verla, creo que es lo que Ujú. más muchos se van a quedar en su primera impresión, pero también creo que es una película que pese a que nos está hablando cosas que ya nos han hablado antes, lo está haciendo de una manera pues ingeniosa y refrescante. Y creo que es ahí lo más importante que tendría que hacer cualquier película. O sea, sí se vale hablar de temas que ya hablaron otros, pero ¿cuál es Ujú. tu giro? ¿Cuál es tu propuesta ahora? Creo que cualquier persona que vea la sustancia, me atrevo a decir, va a entender cuál es el giro y cuál es la propuesta del discurso de Farjit. Y es por eso que yo sí digo, sí es de las películas del año y sí pues, la tienes que ver. Yo espero poderla ver por lo menos unas 2 veces más en cine, porque es una película que de verdad me ha cautivado, me ha cautivado. Entonces, yo ya no podría agregar más que eso. Pues sí, o sea, creo que sí estamos ante una película que va a trascender. O sea, yo ya me imagino que va a tener a sus detractores y todo lo que quieras, o sea, lo natural, lo que pasa siempre. Pero sí, sí, o sea, ya por todo lo que decías, o sea, todo lo que habla del trato a las mujeres y esto, pero también cómo se vuelve algo universal. O sea, yo también esa secuencia que dices, creo que después de todo lo horrible que pasa, es la que más me acuerdo y digo, ay, he sido muchas veces esa persona. Y yo creo que eso es lo que se le va a quedar a muchos más, ¿no? Esos momentos en los que de repente la película, por más que es de repente fantasiosa, de ciencia ficción, como dije, muy gótica, de repente te llega a esos momentos de realidad que tú dices, ok, o sea, yo quién soy aquí, ¿no? Aquí ya dejé de ser espectador y me vuelvo personaje. Y eso me gusta mucho porque hay como varios momentos en los que eso te lo enfatiza, porque hay varias tomas en las que tú estás viendo una cámara. Tú ves el lente de la cámara, te está enfocando a ti, ¿no? Y de repente hay otras que son la luz, el reflector que te está disparando a ti en la cara. Y eso es justamente lo que yo, pues sí sentí, ¿no? O sea, es como de repente lo que decíamos del espejo, es de repente, ok, tú ya no eres audiencia, tú ya eres parte de esto, ¿no? O sea, tú ya eres también esta persona. Y por eso, o sea, sí, esta película va a ser una cosa que va a mover a la industria, espero, la neta es que sí mueva a la industria, porque de donde le rasques, le vas a encontrar, le vas a encontrar, le vas a encontrar. O sea, por más que yo, como yo decía, que de repente tiene cosas muy obvias, muy a propósito, muy obvias, cuando tú empiezas como a rascarle a todo eso, te encuentras con una película que de verdad da para hablar de tantas cosas, que yo sí siento que aquí nos vamos a quedar cortos, porque, o sea, yo creo que para hablarlas ya así a profundidad, habría que verla como unas 3, 4 veces cada quien. Eh, pero, o sea, yo creo que sí eso va a pasar. Yo espero que eso me pase. Yo ya la pude ver 2 veces y sí tenía miedo, ¿no? Que pase lo típico de que, pues ya la segunda como que ya no sentí lo mismo. Algo, yo creo que salí peor en la segunda vez. Ya Uf. viendo cómo ciertas cosas están anunciadas desde el inicio, sí dije, wow, sí es justamente una tragedia. Esto ya estaba, pues de una forma predeterminado, ¿no? Y no sé, para mí en ese sentido se vuelve del tipo de películas que me gustan, digamos que sí tiene un mensaje positivo, hasta optimista, de decirte a ti en el público como de que tú no hagas esto, pero lo hace de la forma que a mí me gusta, en la que el personaje no es como que aprenda su lección y todos vivieron felices. No, aquí es el personaje llega a su peor punto. Entonces, para mí eso que te estén poniendo el espejo y te lleven a ese momento, es, para mí ahí está el terror de la película. Ese es el verdadero terror de esta película. Y que es demasiado, eh, pues sí característico un poquito ya de esta época y esta generación. Creo que más esta generación es la que se va a ver muy, pues sí, atacada o reflejada en la película. Ahora sí que siento que de ahí van a venir sus detractores. Creo que va a haber gente que se va a sentir muy atacada, pero pues sí, no es tanto la intención eso, es más bien pues el reflejo, el verse en esta personaje. Y pues ya sí, no sé qué más
quede por decir, pero, o sea, yo me quedo con que esta película, de las mejores del año, de lo mejor de muchos años, y vamos a seguir hablando de ella por mucho tiempo, y creo que el body horror va a ser de las menores razones por las que lo vamos a hacer. Yo también ya la tengo muy instalada en mi top del año. Viéndola en varias partes dije, no, esta es la mejor película del año. Pero no, todavía no le vence a cerrar los ojos, aunque esa no sé qué tanto entra como película del año. Y sé que todavía me falta ver ahí unas grandes películas. Todavía Entonces, falta, pues, todavía falta. todavía falta. Pero esta no la van a. No, no creo que caiga a 9 escalones. O sea, solo que hay un año como el del año pasado, ¿no? Que ni siquiera así. Entonces ya se quedó. Ya está en mi top. Y nada, pues vayan a ver. Ya. Pues sí, váyanla a ver en donde puedan, donde se vea mejor, porque sí, toda una experiencia estética esta cosa. Pero bueno, pues ya, a ver qué sigue con esta directora. Nunca hacemos este disclaimer, pero hay películas que sí conviene ver en la Cineteca y hay unas que no. Esta sí. Sí, yo Esta, también creo que sí. esta sí, sala Si va a 1 o estar en la 2. sala, ajá, justo eso. Si va a estar en sala 1 o 2, véanla ahí, no hay desperdicio en ello. Sí, porque es una película widescreen, panorámica. Y esas Sí, películas ahí, finísima, sí. sin Concuerdo duda. mucho. Pero vayan a Uy, ver, vayan donde a ver. sea. Ya si viste ese capítulo en diciembre, pues vela en movie. Pues, pues sí, en movie. Que igual seguro se va a ver excelente, pero bueno. El chiste es ir a ver la sustancia. Y pues ya, si no queda nada más que decir aquí, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.